Hola, buenos días a todos. Quería comentarles que estamos grabando. Esto es porque, bueno, por el horario laboral por ahí se complica para algunos asistir y, bueno, para los presentes que alguno quiera revisar luego alguna parte de la presentación, también es de utilidad. Así que, bueno, el día de la fecha contamos con Ignacio Murúa. Él es de la LIC SBS y administra, bueno, a ver, no administra, sino que es el responsable de las cuentas administradas. Así que bueno, Nacho, muchas gracias por poder asistir. Así que bueno, cuando quieras comenzar con la presentación, todo tuyo. ¿Qué tal, Abigail? Buen día. Buen día a todos. Y bueno, un gusto estar acá. Así que bueno, vamos empezando. Que como dijiste, horario complicado para la mayoría. No somos la excepción. Ahí te comparto presentación. Así vamos arrancando. No lo estoy viendo. Acá está. Bueno, muy bien. ¿Me confirman si ahí se está viendo ok? Ahí tenemos bien la presentación. Ahí ya se está viendo bien. Bueno, bien. La idea es un poco acá comenzar acerca de lo que se viene en Argentina y un poco de armar las carteras de los clientes de la mejor manera de cara a las elecciones, de manera que queden cubiertos. La idea no va a ser ganar plata o dinero especulando con el resultado electoral, sino más bien poder dormir tranquilos, quedarnos en paz con las decisiones que tomamos y no quedar atado a una decisión binaria de sí o no, gana el bueno o gana el malo, independientemente del sesgo político, el mercado va a tomar una decisión y bueno, como realmente son difíciles estos momentos de blanco-negro, entendemos que lo más correcto para los clientes es quedarse al margen, estar tranquilos y cubrir las posiciones. Para eso, lo primero que tenemos que pensar es cómo salir un poco de la coyuntura del país. Bueno, la manera más sencilla de hacerlo va a ser posicionarnos en equity extranjero, de manera de no quedar atados a las decisiones políticas argentinas, tanto en el giro del negocio y también, por otro lado, vamos a estar cubiertos de una eventual o no devaluación del tipo de cambio. A ver, nosotros desde SBS y QuickTrade, que es nuestro broker retail, por así decirlo, tenemos nuestras carteras recomendadas. En el mes de septiembre, por ejemplo, y en el de octubre, recomendamos posicionarnos en CEAR para cubrirnos de la evaluación del CCL, que viene saliendo bien, pero bueno, ayer tocó 900 pesos, tuvimos, yo creo, un overshooting que probablemente lo veamos corregir, pero como dije, la idea va a ser quedarse en negocios que no sufran por algún resultado electoral o alguna política futura que pueda surgir en el país. Así que para eso, bueno, primero vamos a hablar un poco de lo que es el panorama global, para ver un poco el uso de este tema y dónde tenemos que posicionarnos. Nosotros lo que venimos viendo generalmente es que comparamos lo que es el índice S&P 500 regular, que todos conocemos como SPY, que es un índice equal weighted, versus su homónimo RSP, que tiene una sola diferencia, que es que el mismo es un equal weighted. Quiere decir, en el S&P 500 que todos conocemos, cuanto más grande la compañía, más aporta la misma al índice, mientras que en el equal weighted van a aportar todos la misma magnitud. Lo que vemos es que hasta marzo, más o menos, que bueno, hasta marzo, si mal no recuerdo, continuaba el mercado bajista que había arrancado allá por mediados de 2022, pero acá a partir de este momento sucedió algo puntual, que fue la crisis regional bancaria de este trimestre, en el cual cayó el Silicon Valley Bank y algunos bancos más, producto de la suba abrupta de tasas que tuvimos en Estados Unidos, y a partir de ahí vemos que el S&P 500 Market Weight se despegó fuertemente del Equal Weight. Esto lo que nos marca es que la suba de mercado que vimos este año en el índice líder americano estuvo dada principalmente por las mega cap tecnológicas y puntualmente por todo lo que se vino aparejado con lo que es la inteligencia artificial. Con lo cual lo que vamos a decir a partir de ahora es que el mercado está caro en su conjunto, producto de un puñado de empresas, como pueden ser las Nvidia, las Apple, las Microsoft, las Google, las Tesla y compañía, pero cuando lo miramos la foto completa, el mismo está barato. Incluso, si mal no recuerdo, este gráfico es de la semana pasada,
es probable que el equal weighting ya esté casi en cero, sin retornos year to date, con lo cual la foto es bastante distinta si miramos sector por sector y más aún si buscamos empresa por empresa. Ahora bien, sin ir más lejos, el mercado es difícil desarmarlo en momentos de alta correlación del índice, con lo cual vamos a ver qué pasa con el índice S&P 500. Bueno, el mismo está cotizando actualmente, esto como te digo, es de la semana pasada, con lo cual debe estar a 17,9, 18 veces ganancias, vamos a hacer para que sea algo más práctico a los fines de la charla. Está cotizando a 18 veces ganancias esperadas del 2024. Cuando esas ganancias esperadas del 2024 son aproximadamente $240 por acción, también para hacerlo simple. Bueno, acá tenemos dos temas. Primero que este $240 por acción implica básicamente una suba esperada en las ganancias de las empresas americanas del 10% año contra año prácticamente, que luce un poco ambicioso cuando vemos por delante el panorama que tenemos en 2024. Pero, sin ir más lejos, otra cosa que hace llamar la atención es que este resultado por acción estaría asumiendo una vuelta a los márgenes de ganancias máximos históricos que se vieron a la salida de la pandemia, ya por 2020, 2021. Ahora, cuando comparamos lo que está pasando en el mundo en un momento y en el otro, es que encontramos unas diferencias bastante sustanciales. Si mal no recuerdan, en el 2020 teníamos, si bien veníamos de la crisis de COVID, que fue algo sin precedentes, y la incertidumbre era máxima, teníamos cosas en el mercado que eran realmente positivas para el equity y para el mercado en general, que teníamos a la Fed con las tasas en cero, o sea, el equity prácticamente no tenía competencia porque la renta fija no pagaba $1. Teníamos a la Fed inyectando liquidez en los mercados, es decir, agrandando su hoja de balance. Esa liquidez no tenía dónde ir, por lo que dijimos recién. Básicamente la renta fija no era opción, con lo cual iba sí o sí forzosamente al equity. Esto es lo que hacen los datos del mercado. Y en los datos de las empresas de las ganancias, teníamos un poder de fijación de precios de las compañías enorme. ¿Por qué? Producto del exceso de liquidez y la inflación, lo que le daba a las grandes empresas y corporaciones un montón de margen para subir los precios y así aumentar los márgenes. Bueno, hoy que estamos esperando que los márgenes sean parecidos o lleguen a la misma magnitud, la foto es bastante distinta. Tenemos una tasa de política monetaria que subió de la manera más rápida en la historia hasta 5,2, 5,4%. Tenemos a la Fed sacando liquidez del mercado, es decir, achicando su hoja de balance. Y por último tenemos una inflación en baja, que si bien se está manteniendo un poquito más pegajosa de lo esperado, le está sacando poder de fijación de precios a las compañías. ¿Por qué? Porque forzosamente vos al bajar los precios, producto que la inflación cae, vas a bajar tus márgenes, porque no tenés manera de tocar la línea más estable del estado de resultados, que van a ser los costos salariales, con lo cual vos estás comprimiendo las ventas, por así decirlo, pero no tanto los costos, con lo cual los márgenes empezaron a caer. Y ahora se espera que suban con la foto muy diferente a como era antes, con lo cual, ya partiendo de esa base, lo que espera el mercado en su conjunto suena un poco ambicioso. Ahora bien, nosotros hicimos el siguiente ejercicio. Vamos a asumir que el mercado no solo cumple con lo que está esperando, es decir, de $240 de ganancia por acción en 2024, sino que lo supera, es decir, va a ganar 250, como dice por acá. Y vamos a evaluar a 18 o 18,5 veces ganancias. Mantenemos el múltiplo o incluso lo podemos subir un poco porque fue mejor de lo esperado. Bueno, incluso en un escenario en el cual creo que no se me ocurre un escenario mejor desde lo corporativo y resultadista puramente hablando para el S&P 500 y las compañías, el margen de suba del índice es del 5 al 7%, dependiendo del peso que tomemos hoy. Con lo cual, luce algo sin sentido tomar el riesgo de posicionarse en equity por un target tan bajo cuando tenemos hoy en día una renta fija americana que te paga 5,2% sin tomar riesgo y agarrando treasury cortos, y ni hablar si nos vamos a buscar algún fondo común de inversión corporativo o renta fija corporativa per se que te paga entre 6 y 7% con una duration moderada. Ahora, todos sabemos que desde Argentina esto es difícil de hacer. Invertir en renta fija americana o global desde el mercado local es complicado por todas las regulaciones que tenemos. Bueno, igualmente tenemos que considerarlo, tenemos que tenerlo en cuenta porque son la competencia directa de los flujos que tienen que ir al equity. Y si los flujos no van al equity, la presión vendedora le va a ganar a la compradora, lo que va a generar que los precios caigan, ¿sí? Con lo cual, este es el panorama un poco de la evaluación de mercado. Ahora vamos a hablar de lo que hizo la Fed hace 2 semanas. Bueno, si bien el organismo regulador americano tomó la decisión ampliamente descontada por el mercado, es decir, mantuvo su tasa de interés sin cambios, la misma estuvo bastante más pesimista en lo que hace a futuro de tasas
de acá para adelante. Después no dio muchos más datos, estuvo como siempre un poco ambigua, no fue esclarecedora para nada, pero bueno, sí dijo de manera bastante sensata lo que viene diciendo hace meses, que es que va a mantener las tasas más altas por más tiempo, y esta vez dio número. La Fed dijo que espera para 2024 una tasa del 5,1% promedio versus un 4,6% anterior que había dicho en su reunión anterior, lo cual implica básicamente lo que vemos en este cuadro, las tasas implícitas de futuros. Tenemos la curva naranja, creo que es la curva de futuros que se armó después de la reunión de la Fed, y tenemos la roja, que es la que era hace un mes. Bueno, como vemos, la curva implícita se mantiene más alta por más tiempo y este arrastre de 2024 se mantiene hasta 2025, con lo cual esto forzosamente impactó y tiene mucho que ver también con la suba de tasas que vimos en Estados Unidos actualmente. Ahora, lo único llamativo, creo yo, que hubo en la reunión de la Reserva Federal en cuanto a datos que fueron dando, es que dio datos un poco contrapuestos. La Reserva Federal, bueno, mantuvo la tasa y se puso más pesimista de cara al futuro, y por otro lado, dijo que elevó sus expectativas de crecimiento para 2024 y 2025 al tiempo que bajó la inflación esperada y bajó el desempleo esperado. El desempleo, si bien no es tan relevante en lo que voy a decir, también las expectativas de desempleo suelen ser muy capciosas, poco precisas, porque el desempleo no sube a 50 basis cuando sufre una crisis, una recesión, sino que sube a un montón más, se va de 3 a 5% casi sin aviso. Con lo cual las expectativas de desempleo de la Fed yo mucho no las miro. Pero lo que sí me llama la atención es que digan que esperan más crecimiento al tiempo que esperan menos inflación. Es un dato por lo menos contradictorio en un país que la inflación no fuese un problema, es decir, fuese 2% anual como fue durante 15 años en Estados Unidos. La inflación mínima normal, por así decirlo, es sinónimo de crecimiento. Y si acá los muchachos nos dicen que van a esperar menos inflación y más crecimiento, es algo contradictorio. Bueno, hay autores con los cuales yo concuerdo que decían que posiblemente era una especie de negación plausible por parte de la Fed, en el sentido que dice, che, vamos a crecer más de lo esperado, por lo que te voy a mantener las tasas más altas durante más tiempo. De cierta manera intenta justificar una decisión que podría en un futuro impactar en el bolsillo de los consumidores y la economía más real. Con lo cual, el panorama que tenemos en el mercado en su conjunto es este. Tenemos un mercado que luce un poco caro, producto de cierto sector, principalmente el tecnológico, una Fed que se mantiene más pesimista y mantiene las más altas por más tiempo, al tiempo que, de manera extraña, espera un mayor crecimiento. Ahora bien, la dicotomía que tenemos nosotros como inversores ahora es averiguar si se trata del principio o el fin del nuevo ciclo económico. Bueno, por supuesto, los más optimistas y que están súper bullish en el mercado, que bueno, cada vez son menos, dicen que estamos en el principio del ciclo económico, mientras que los que son más pesimistas y están más bearish, por así decirlo, están diciendo que estamos en el fin. Bueno, ¿de qué se trata esto? Yo puntualmente, sin querer ser un agobero del caos y un pesimista, te digo, para mí estamos cerca de un fin del ciclo económico, y esto me baso para decirlo en el siguiente cuadro que se ve acá a la izquierda, que parece un chino básico acá, con tantos colores y flechas y tendencias, pero cuando lo explico pasa a ser bastante simple. Nosotros tenemos en la línea negra el S&P 500 y después las barras violetas son crecimientos esperados, crecimientos del price earnings, mientras que las barras naranjas son los crecimientos de ganancias reales del S&P 500. Bueno, lo que vemos es que ahora básicamente los resultados van a tener que respaldar la suba. ¿Por qué? Porque la suba que se dio durante todo este 2023 estuvo impulsada por un aumento de los ratios de evaluación. Es decir, los ratios de evaluación históricamente deberían cotizar entre 15 y 17 veces ganancias, 18 si estamos muy optimistas, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Bueno, esa ampliación de los ratios de evaluación normales solamente se justifica si en el futuro esperamos ganar más de lo que se gana normalmente. Es decir, las compañías siempre van a valer básicamente 17 veces ganancias, 16 veces ganancias. Ahora, si yo espero que dentro de los próximos 4 años la empresa gane 15% más anual, probablemente yo hoy esté dispuesto a pagar, en vez de 17 veces ganancias, 22 veces ganancias. Con lo cual, siempre el ratio elevado en el presente se tiene que condecir con un aumento significativo de las ganancias en el futuro. Con lo cual, lo que vemos ahora es que este bull market estuvo impulsado por ampliación de ratios de evaluación, que están, como dijimos antes, relacionados con unas expectativas de ganancias en 2024 más grandes de las mayores de la historia, de vuelta a esos números. Y ahora lo que va a pasar es que
los resultados van a tener que respaldar esa suba. Por eso es que estuvimos viendo durante 2-3 meses un S&P 500 que estaba cómodamente entre los 4.000 y los 4.400 puntos. Se movía por ese rango, sin subir ni bajar. Bueno, ahora estamos yendo para abajo. Pero lo que pasa es que eso, vamos a tener que, ahora, por así decirlo, se va a ver la realidad. Vamos a ver si los resultados están a la altura, ¿sí? Y bueno, otro de los argumentos que tenemos para decir que esto funciona de esta manera es, muchas veces escuchamos que los flujos mandan en el mercado, que no es una mentira, pero es una realidad a medias. Lo que vemos analizando el largo plazo del mercado es que si bien los flujos mandan, los que mandan a los flujos son las ganancias. Y esto es bastante lógico si lo vemos. Bueno, primero vamos a analizar el gráfico. Este es el S&P 500, básicamente, el crecimiento del S&P 500, y vemos que está dado básicamente en 50 y 50 por crecimiento de ganancias, que es la parte gris, y crecimiento de dividendos, que es la parte azul. La evaluación es una pequeña porción que básicamente está relacionada, como dijimos antes, con expectativas a futuro. Con lo cual, siempre que las empresas que elijamos ganen plata, vamos a estar tranquilos en el largo plazo. Ahora voy a lo que dije antes. Siempre la frase de cabecera de todo el mundo es que los flujo mata fundamentals, a la cual yo estoy de acuerdo en el corto plazo, por supuesto, porque pueden suceder acontecimientos de mercado que generen distorsiones en el mismo, como por ejemplo la crisis bancaria de marzo, que se llevó puesto un par de bancos, generó un imán para el mercado a la baja, pero después las empresas, los bancos y que estaban mejor parados, reaccionaron rápidamente al alza. En el mercado es lo mismo. En el corto plazo van a mandar los flujos por cualquier cosa que pueda suceder, pero en el largo plazo, en mediano plazo, los flujos del mercado no son bobos. Van a ir a las empresas rentables que tengan buenos negocios y que tengan un buen management, con lo cual siempre va a ser de vital importancia tener negocios redondos, por así decirlo, en la cartera. Con lo cual tenemos que tener claro siempre lo mismo, incluso en épocas de un bear market. Elegir negocios rentables que ganen plata, que estén bien administrados y que tengan crecimiento esperado. Y por último, para terminar un poco con la foto y por qué mantenemos la postura de que creemos que es un fin de ciclo económico y no un principio, es que tenemos que el Equity Risk Premium, que básicamente es, hablando mal y pronto y a grosso modo, el extra que se le pide al equity por sobre la renta fija, es decir, el retorno adicional que yo le pido a un instrumento de más riesgo para comprarlo. Bueno, ese Equity Risk Premium está a niveles de 2007, está cerca de mínimos de los últimos 20 años, por así decirlo, ¿sí? Con lo cual, lo que estamos viendo es que hay un poco premio en el mercado por asumir riesgos, justamente por lo que dijimos antes. El potencial de la suba que analizamos antes de un S&P 500, siendo muy optimista con las ganancias, es del 7 a 8%, mientras que una renta fija sin riesgo te deja un 5,4% y asumiendo un poco de riesgo quizás te deja un 7, 7,5%, con lo cual pierde atractivo ahí el equity y es lo que genera que los flujos a veces sean dispares. Ahora, con todo lo que dijimos, que probablemente no haya sido lo más feliz de escuchar, te decimos, hay alternativas, que es lo que te dije antes. Primero y principal, tenemos alternativas en la renta fija de buena calidad, en la cual la vamos a mencionar, pero sin hacer mucho hincapié, porque como dijimos, no es de fácil acceso para todos. Después tenemos alternativas en los que son los sectores de valor americanos y globales también, ¿no? Pero yo me centro más que nada en la economía americana, los sectores de valor, los sectores de los más defensivos, por así decirlo. Y por último, no, quedan dos cosas de la coyuntura actual. Vemos con muy buenos ojos lo que son las empresas energéticas y yo puntualmente estoy viendo con ojos un poquito más atractivos lo que son países emergentes, siempre con la salvedad de que en la cartera de un cliente los países emergentes tienen que tener como máximo un 10-12%, incluso en épocas en las cuales estamos optimistas. Yendo a los detalles. La renta fija de larga calidad, la renta fija de larga duración y buena calidad, creemos que es lo que corresponde hacer en este momento. ¿Por qué? Bueno, como vemos y como sabemos, últimamente lo que estuvo en boca de todos es que la tasa a 10 años se disparó a máximos de los últimos, no sé, 20 años también, debe estar en 4,5, 4,6% más o menos, con lo cual entendemos que está cerca de máximos. No solo porque básicamente está en máximos históricos, sino también porque creemos que estamos cerca de lo que sería el pivoteo en la tasa de política monetaria de la Fed, es decir, estamos cerca del último hike. Y la historia muestra que cuando la Fed termina de subir las tasas de interés, las tasas más largas también hacen un techo. Y esto tiene también un justificativo fundamental. Las tasas de largo plazo se componen de varias partes, por decirlo. Y hoy en día, el mayor componente de esta suba que estamos viendo en la tasa americana a 10 años y también para adelante, está relacionada con la tasa de corto plazo. ¿Por qué? Porque ya el mercado, por lo menos el mercado de renta fija, parece estar escuchando a la Fed y aceptar que va a estar más alta por más tiempo, lo cual hace inflar ese componente en las tasas largas.
Entonces, cuando ese componente llegue al máximo y eventualmente la Fed termine con esa suba, también se va a tener que desinflar y por sobre todo también va a funcionar como un activo seguro si el equity empieza a corregir, con lo cual estamos bastante optimistas en lo que es el tomar riesgo de duración en la renta fija, es decir, ir a la parte mediana larga de la curva, más 5 años para estar atados al máximo de tasas de la Fed y eventual ciclo de bajas, al tiempo que, como te dije, no estamos muy optimistas en lo que es la parte corporativa, con lo cual te decimos, vamos a subir el riesgo de duración y vamos a bajar el riesgo de crédito, con lo cual lo que nos deja ahí es invertir en renta investment grade de buena calidad para buscar retornos adicionales y estar bien posicionados para la que viene. Y que además, como dijimos, ofrece retornos muy similares al equity en el corto plazo. Bueno, yendo a la parte que también que más atractiva nos es porque es de más fácil inversión para el mercado local, vamos a decir, como bien sabemos, dentro del equity tenemos dos grandes ramas, por así decirlo. Tenemos las empresas growth o de alto crecimiento, que hoy por hoy estamos relacionados con el sector tecnológico, sector de inteligencia artificial y demás, y tenemos las empresas value. Un típico sector value por naturaleza son el sector bancario y el sector energético. ¿Qué quiere decir sectores value? Principalmente, como para definirlos de cierta manera, son negocios estables, que no proyectan tanto crecimiento, que no dependen tanto del crecimiento para tener una evaluación atractiva, que tienen fuertes barreras de entrada en su negocio, las energéticas son un claro ejemplo, y que por sobre todo tienen flujos de negocios estables, es decir, pase lo que pase con la economía global, van a ser más resilientes a una desaceleración económica que el resto de las compañías que necesitan de un alto crecimiento para justificar sus valuaciones. Bueno, lo que estamos viendo acá es que en este gráfico acá abajo a la izquierda tenemos la relación entre el MSCI World Value y el MSCI World Growth. Como vemos, básicamente lo que nos dice acá es que durante 2020 y 2021 la performance de growth por sobre value fue muy claro y tuvo un montón de justificativos. Acá estuvo bien, de hecho, fue bastante racional el mercado en ese sentido. ¿Por qué? Porque veníamos de una época de pandemia que el consumo pasó a ser prácticamente todo digital y justificaba las mayores ganancias de las compañías, con lo cual acá es donde se dio ese punto máximo. Y ahora lo que vemos es que, perdón, está el revés, acá, hasta acá. Ahora lo que vemos es que el sector de value empezó a repuntar. Y acá también lo que le podemos agregar al análisis es la variación de la tasa a 10 años, que es lo que venimos dando de tanta relevancia. Bueno, la historia muestra que cuando la tasa a 10 años sube de tal manera, es contraproducente para el crecimiento económico, como contraparte, contraproducente para el sector de más alto crecimiento, y como dijimos recién, menos malo, lejos de ser positivo probablemente, pero menos malo para los sectores de valor. Bueno, lo que estamos viendo acá es que esa relación se empezó a dar, empezó a traccionar para donde creemos que debería traccionar, pero aún le queda bastante recorrido, con lo cual estamos hoy bastante conformes haciendo una migración de los sectores más agresivos y de más alto crecimiento a sectores de más valor y más defensivos, como pueden ser los sectores de consumo básico, los sectores de energía, los sectores de industria, el sector de salud también es uno de los típicos sectores defensivos por excelencia. Un sector no defensivo, pero value por naturaleza, como dije antes, es el sector bancario, que es una historia completamente aparte, porque el sector bancario sí es muy necesario, no es muy necesario, es necesario para impulsar el crecimiento económico. Y hoy por hoy los estándares crediticios a raíz de la crisis de marzo están más elevados, lo que se traduce en menos crédito. Con lo cual, si queremos focalizarnos en el sector bancario, tenemos que hacer un tiro más fino, analizar bien las compañías y posicionarnos en equity de buena calidad. Hoy por hoy, lo que vemos con mejores ojos en ese sector son el JP Morgan y el Bank of America. No vale la pena ahondar en los detalles porque no quiero consumir el tiempo, pero creo que son los bancos que están mejor parados para hacer frente a salida de depósitos, a problemas de liquidez, al riesgo de tasa y muchas cosas más. Y más por último, lo que veníamos diciendo de las grandes empresas, vemos con muy buenos ojos el sector energético, que por supuesto tiene que ver con la suba agresiva y rápida que vimos en los precios del crudo, pero todo esto tiene un justificativo. Como sabrán, la OPEC y Rusia decidieron hará un mes, 3 semanas, mantener su recorte de producción de 1 millón de barriles diarios hasta 2024, lo cual se traduce, por supuesto, en menos oferta para una demanda que sigue prácticamente igual. Y acá tenemos estimaciones de la OPEP de lo que sería el faltante de oferta para los próximos 2 trimestres. Vemos que está entre 2 y 3 millones de barriles por día de faltante, con lo cual los precios van a seguir teniendo una fuerte presión al alza. No te digo que el petróleo ya llegue a $300 o a 120, pero creo que estamos muy cómodos viendo un petróleo en una nueva normalidad, por así decirlo, en el corto plazo, entre $80 y $90, o entre $75 y $90, que es mucho más alto
que el precio del petróleo que tienen implícitamente los precios de las energéticas. Ahora también, ¿qué es lo que me hace a mí decirte que creo que es una nueva normalidad de precios del petróleo en estos rangos? Es que los mercados de futuros, vos en los mercados de futuros tenés la gran ventaja que podés ver la volatilidad implícita en los subyacentes. Bueno, el mercado de futuros de crudo, históricamente cuando hay un overshooting tan grande como por ejemplo fue en la pandemia del crudo, la volatilidad se dispara de una manera exorbitante. Algo parecido a lo que sucede en el mercado de equity. Bueno, lo que se vio en esta suba, a diferencia de las otras, es que la volatilidad en el mercado de crudo no se movió de manera drástica. Por supuesto, se movió porque es un tema matemático, pero no fue algo agravante. Con lo cual, esa volatilidad baja con una aparejada suba agresiva del WTI y del Brent, te hace pensar que los precios pueden permanecer en ese rango durante un periodo por lo menos prolongado en el corto plazo. Por supuesto, cuando yo digo nueva normalidad de los precios del crudo, me refiero al corto plazo. Es impensado un mundo con el petróleo a $100 durante 10 años, desde ya. Pero creemos que en el corto plazo las empresas energéticas, que vale decir, vienen corrigiendo por la suba que tuvieron, van a estar bastante bien posicionadas para hacer frente a lo que sigue. Y por último, como les decía, yo soy bastante optimista en el sector de mercados emergentes en su conjunto, incluido China, que no viene performando muy bien, y puntualmente Brasil, que son las cosas que más cerca nos quedan como argentinos. Puntualmente lo que más me lo que más me resulta atractivo de estos mercados es el hecho de que el dólar está caro. El dólar, por supuesto, está caro producto de la suba de tasas. Cuanto más sube la tasa, más aprecia la moneda. Bueno, además de eso, hay un montón de análisis que te muestran que haciendo la evaluación del dólar con el Purchasing Power Parity, que es un PPP, es un método de evaluación de monedas, en el cual básicamente se agarran todas las monedas y se evalúan usando la misma canasta de precios en todo el mundo, te da que el dólar está sobrevaluado contra la mayoría de las monedas. Bueno, históricamente una debilidad del dólar es muy positiva para los mercados emergentes. De hecho, por ejemplo, el EWZ, yo recuerdo haber hecho un análisis hace unos años que, no te quiero decir un número exorbitante, pero creo que un 90% de la variación del EWZ estaba relacionada con apreciación o depreciación del real, con lo cual estamos optimistas en ese sentido con los países emergentes. Y además, si vamos a los fundamentos, bueno, por ejemplo, en Brasil tenemos una inflación que está en caída, el Banco Central que ya pivoteó, ya está bajando su tasa de política monetaria y está haciendo impulsar la economía, las perspectivas de crecimiento económico que se vienen revisando al alza, con lo cual vienen muy bien por ese lado, y los flujos de fondos extranjeros que empiezan a llegar a Brasil. Y además, por sobre todas las cosas, vemos un EWZ que está cotizando a ratios de price earnings históricamente bajos, a 5,3 veces ganancias, es un ratio de evaluación más que atractivo. Algo que vale la pena decir sobre Brasil es, por ejemplo, que el real últimamente se viene depreciando y pasó creo que de 4,5 a 5 dólares por real, con lo cual en el corto plazo, si esta tendencia continúa, podrías tener un mal momento en el WZ, pero creemos que para el mediano plazo es una versión más que atractiva. Y con China pasa algo parecido, si bien ya más que ser consecuencias de una apertura tardía de COVID, lo que se ve con los precios de las empresas chinas, tiene que ver con una crisis de confianza en el gobierno, que es algo normal, las cosas que suceden ahí. Los activos chinos están realmente baratos. Creo que los riesgos los riesgos a tomar en ese equity ameritan, dado los precios. Por ejemplo, Baba, que es mi empresa favorita en el país, hace poco había leído un análisis que si vos agarrabas el último free cash flow de la compañía, asumías que no había crecimiento y descontabas a la tasa libre de riesgo, a la tasa de 10 años americana más un risk premium de, no sé, 6%, te daba que tenía una upside de 7% todavía, o que estaba bien valuada, sin asumir crecimiento y con un equity risk premium alto. Con lo cual, los activos chinos tienen potencial, sobre todo Baba, que es a mí una empresa que me gusta mucho. Pero como dije antes, el sector de mercados emergentes, por más que lo veamos con buenos ojos, siempre con cautela por todas las cosas que pasan en mercados subdesarrollados, como dijimos recién, problemas políticos, problemas sociales, falta de información y un montón de cosas que hacen sufrir a los precios y que a veces justifican que los precios estén baratos. Y después, para ir terminando, si bien todo lo que dije es bastante bajista y habría que hacer una migración de sectores más agresivos a sectores más defensivos para quedarse tranquilos en nuestras carteras y no estar expuestos a volatilidad ni del mercado local ni del mercado internacional, lo que te puedo decir es que todo parecería indicar que luego de esta corrección que tuvimos en el S&P 500, los precios podrían mantenerse más altos por más tiempo. ¿Por qué? Básicamente por temas de liquidez y de flujos, que como dijimos en el corto plazo son de vital importancia. Bueno,
Arriba a la izquierda tenemos un gráfico en el cual vemos el S&P 500 y el balance de la Fed. El balance de la Fed son las barras rojas, el S&P 500 es la línea azul, y por supuesto la correlación entre los mismos es prácticamente 1. Si sube la liquidez, o sea, el balance de la Fed, el S&P 500 va a subir porque los flujos tienen que ir a algún lado. Ahora bien, desde fines de 2022, creo que fue, o mediados de 2022, el balance de la Fed empezó a bajar, lo que hizo caer los mercados. Después, lo que sucedió en marzo de 2023 con la crisis regional bancaria es que la Fed metió una inyección de liquidez importante en los mercados, lo que hizo subir a los mismos, y después cuando volvió a recortar su hoja de balance, es decir, continuó con el desarme de activos, la liquidez empezó a caer, pero los mercados se mantenían altos. Y yo ahí, básicamente, iba contra todo lo que uno creía saber en términos de liquidez y mercados, me empecé a preguntar qué es lo que estaba pasando. Bueno, lo que estaba pasando, según varios analistas, es que la liquidez real en los mercados no estaba disminuyendo. Acá van a ver esta línea roja gruesa, que es una escalerita más o menos, que es la hoja de balance, la línea gris, que es el S&P 500, y la línea bordó punteada, que es la liquidez real, por así decirlo, en los mercados, que como ven acá, se venía manteniendo alta, con lo cual los precios seguían teniendo sustento desde el punto de vista de flujos también. Ahora, ¿a qué se debe esto? Bueno, también todo haría pensar que esto se debe a algo muy puntual, que es la inversión de curva de tasas, de la curva de tasas de interés. Es decir, que la tasa corta sea más que la larga. Y más que la larga, sea más alta que el crecimiento americano. Es decir, el Banco Central o la Fed está pagando tasas del 5%, 5,2% en el corto plazo de intereses y está creciendo al 3%, al 2,5%, depende del trimestre. Con lo cual, eso forzosamente se traduce en una inyección de liquidez extra en los mercados que parecería estar funcionando como buen soporte para el S&P 500. Con lo cual, lo que yo te digo es, si bien no recomiendo abrir posiciones especulativas en este momento en el S&P 500 porque las valuaciones parecen altas, lo que sí creo que podríamos continuar con precios elevados durante un tiempo más hasta que por lo menos la Reserva Federal empiece a bajar su tasa de política monetaria. Esto también tiene los dos motivos. Primero y principal, como dije recién, menos tasa se va a traducir en menos liquidez en la coyuntura actual, y después, por otro lado, es que cuando la Reserva Federal se decida bajar las tasas de interés va a ser justamente porque una economía totalmente distinta a la de hoy. Está viendo una economía que necesita ser impulsada para crecer, un consumo que se empieza a evitar, un desempleo que empieza a aumentar. Es un panorama negativo, un panorama feo y oscuro para las empresas, con lo cual eso también se va a traducir en una corrección de mercados. Y bueno, sin ir más lejos, para ir concluyendo la parte internacional, vamos viendo lo que es el producto que ahí les comentaba al principio. Yo soy el portfolio manager de la cuenta administrada de CDRs del grupo CBS, que básicamente funciona como un fondo común de inversión. Nosotros firmamos el acuerdo de discrecionalidad e invertimos los pesos en los CDRs que consideramos más atractivos con el fin de ganarle al índice S&P 500. Como vemos y como digo siempre, por supuesto, cuando los mercados caen, difícilmente haya algo que se salve porque todos saben, funciona básicamente como un imán. Ahí el éxito va a ser en caer menos que el mercado. Nosotros como profesionales de la industria, como asesores financieros y yo como portfolio manager además, tenemos la obligación de ser gestores de pérdidas, por así decirlo. Siempre digo lo mismo, el mercado es muy fácil cuando el mercado sube porque básicamente corresponde en comprar activos y ver cómo tu plata crece, pero la dificultad radica en ser el que menos pierde cuando toca. Bueno, esa es nuestra tarea, porque para subir no hace falta mucha cabeza en ese sentido. Bueno, acá sí hace falta un manejo activo, estar en el día a día de las noticias, tener una posición tomada de lo que está pasando para posicionarse de la mejor manera de cara al futuro que uno va viendo. Bueno, vemos que afortunadamente la estrategia que venimos tomando de migrar de sectores más agresivos y de gran crecimiento a sectores más defensivos viene funcionando muy bien. Vimos básicamente la mitad que el S&P 500. Acá lo que te puedo decir es que logramos mantener una baja correlación negativa, cayendo menos en las pérdidas, y una buena correlación positiva, subiendo bastante en las ganancias. Por ejemplo, acá vemos que la pendiente de crecimiento del S&P 500 es más empinada que la nuestra, pero la nuestra sigue siendo bastante interesante, con lo cual todo crecimiento que tengas en el índice americano principal, nosotros lo vamos a capturar. ¿Por qué? Porque, bueno, como digo siempre, si bien yo no estoy del todo optimista en el sector tecnológico, nosotros, al ser gestores de un fondo, por así decirlo, tenemos que tener nuestro norte, nuestro benchmark. Y el que yo no esté optimista en estos sectores o en los sectores que yo no esté optimista, no quiere decir que no los voy a tener en cartera, sino que yo voy a estar underweight, o sea, haciendo una infraponderación de los mismos. Por ejemplo, el sector tecnológico en el S&P 500, tecnológico per se como sector tecnológico,
representa un 25% de la cartera, mientras que en nuestra cuenta administrada hoy debe estar representando un 19% de la cartera. El índice, el sector de consumo básico debe representar un 12-13% de la cartera, no me acuerdo bien, y la nuestra representa casi un 18-19%, con lo cual de eso se trata un poco la administración de una cartera con un benchmark, y de eso, por eso creemos que estamos bien parados para afrontar lo que viene. Acá tenemos la foto de lo que es la cuenta administrada nuestra hoy en día con su distribución por sectores, que básicamente se trata de plasmar en la práctica lo que comentamos durante toda esta jornada, y acá tenemos un breve cuadro mostrando cómo fue la performance, lo que nos dio performance y lo que nos sacó performance. Bueno, vemos que el sector energético es lo que mejor nos traccionó y hoy en día, por supuesto, estamos cayendo un poco más que mercado producto de esta posición, pero también lo que más nos hizo caer fue el sector tecnológico, que por suerte es lo que tenemos como underway, con lo cual, por ahora las cosas vienen saliendo bien de acuerdo a lo planeado. Después, por supuesto, también creemos que hay alternativas en el mercado local y para aquellas compañías o personas que no pueden acceder a los CDR por regulaciones y demás. Nosotros como Grupo SBS tenemos nuestra gestora de fondos común de inversión, en la cual tenemos básicamente cualquier tipo de instrumento del mercado para ofrecer. Tenemos los fondos T+1, el equity, los SER, los de Dollar Link, los corporativos, lo que se les ocurra. Si bien no voy a hacer, por supuesto, un análisis de cada fondo, hoy por hoy, desde mi punto de vista y también desde los chicos de fondo con los que tenemos comunicación fluida, creemos que lo más correcto hoy por hoy sería posicionarse en el fondo común, en el fondo estrategia, que es un fondo 100% de corporativos, que ahora vamos a ver un poco cómo se compone, pero como vemos, en esta semana que todo cayó y el dólar se fue bastante para arriba, fue de los que mejor funcionaron. Como contraparte, el Capital Plus, que es nuestro fondo atado al dólar link, cayó un 1%. Esto puede estar relacionado, bueno, con que hay un montón de cosas que podrían hacerte pensar qué pasa con la deuda en pesos. Principalmente es que dependiendo de quién gane las elecciones, no sabes cuál va a ser la foto que quede para una deuda en pesos, si hay una dolarización, si hay hay un bimonetarismo, hay un montón de incertidumbres. Lo que sí te puedo decir es que por hoy tanto la deuda SER como la deuda dólar link empieza a quedar barata y eventualmente llegarán puntos en los que va a ser realmente atractivo comprar un bono a 7% más de evaluación por más que haya un riesgo atrás. Pero bueno, todavía no estamos ahí, creo yo, y más aún de cara, como dije, a las elecciones a un escenario de blanco-negro, binario, creo que lo más correcto sería posicionarse o en la estrategia o en el balanceado. El balanceado es un fondo de renta mixta, es decir, que tiene tanto equity como renta fija, sin tener restricciones básicamente en lo que hace en lo que puede hacer el PM. Con lo cual a mí, en estos casos, a mí lo que me gusta y lo que me seduce de esto es que el PM va a tener libertad para moverse por donde más le corresponde. Y como todos sabemos, ningún PM va a querer perder plata, con lo cual darle cintura al PM que está empapado del tema, sabe perfectamente lo que va a suceder y tiene su video formado, para mí siempre va a ser positivo en momentos de incertidumbre. Pero bueno, vamos a hablar del que nos compete puntualmente, que es el que mejor vemos, que es la estrategia. Acá vamos a ver que esta es básicamente la conformación de la cartera. Como les decía, es 100% renta fija corporativa, no tiene nada de soberanos. Y acá estamos posicionados en básicamente un 50% de renta fija en pesos, un 22% en pesos, por supuesto, incluye SER, un 22% en dólar link y un 30% prácticamente hard dólar. Y además, algo que acá no se ve, pero básicamente podemos sacarlo haciendo algunas cuentas, es que ven, acá tenemos un 5% en money market y un 17% en tasa fija, en pesos. Esto básicamente lo entendemos como liquidez. Y es algo bastante positivo de cara al futuro. ¿Por qué? Porque si empieza a haber rescates en los fondos, no va a haber que liquidar posiciones que no tengan que ser liquidadas para poder pagarle a los cuotapartistas. Es decir, vas a poder sacar plata sin asumir pérdidas. Eso realmente en momentos de estrés es algo muy positivo para los fondos comunes de inversión y es un dato que me parece bastante atractivo del fondo este. Y después, bueno, acá tenemos un poco más lo que venimos diciendo, el 25% de la deuda en SER, atada a inflación, el 22% atada a dólar link, con lo cual es un fondo básicamente 30% dólar link, 30% SER y 30% hard dólar. Creo que es un fondo que te deja bastante bien parado, cubierto, sin grandes sobresaltos, por supuesto. Ahora que el contado con liqui subió a 900, si sucede como suele suceder en Argentina, que luego un overshooting vuelve más o menos a los precios anteriores, si lo ves en 8.50, 8.40, probablemente tengas una pequeña caída, pero creo que es uno de los fondos que mejor te van a dejar dormir más tranquilo a la hora de ir a votar en las próximas elecciones.
Y acá un poco vemos la performance de este fondo en base a los indicadores que usamos, que solemos usar los argentinos para comparar. Bueno, vamos a largo plazo prácticamente, no, vamos al mediano plazo, por así decirlo. Bueno, vemos que el contado con liqui, por supuesto, como estamos en instrumentos, hay un 30% solamente hard dollar, por lo general es lo que más sube, pero vemos que le ganamos tanto al dólar link, que es la comunicación a 3.500 del Banco Central, como a la tasa Badlar, como al CER. Y si nos vamos a largo plazo, también el contado con liqui nos va a dejar afuera, pero vamos a estar muy parecidos y siendo básicamente una de las mejores estrategias de cobertura del mercado. Como dije antes, si vos querés estar tranquilo con el tema del contado con liquidación, la mejor alternativa siempre van a ser los CDRs, que te van a dejar no solo cubierto de evaluaciones en tipo de cambio financiero, sino también que te van a dejar afuera de cualquier decisión política que pueda impactar en las compañías argentinas. Y si mal no recuerdo, creo que esta es la última diapositiva. Sí, perfecto. Así que, bueno, hasta acá llega todo lo que tengo para comentar respecto al tema. Por favor, díganme si tienen alguna consulta, algo que quieran saber que no haya mencionado, o cómo les puedo hacer más de utilidad por el momento. Sí, siéntanse libres de desmutearse y hacer cualquier consulta. Si no, bueno, nos pueden escribir vía WhatsApp y evacuamos por ahí las dudas, como Sí, por ustedes supuesto, quieran. cualquier cosa que quieran, se contactan con Abigail o con cualquiera de los chicos de nuestro equipo directamente, como les sea más cómodo. Vamos a estar ayudando en cualquiera de las situaciones que ameriten. Tenemos gente capacitada para la mayoría de las industrias argentinas o para lo que necesiten algo bien a medida. Bueno, creo que no hay consultas, así que bueno, Nacho, te agradecemos un montón la presentación, estuvo súper clara, te agradecemos un montón tu tiempo y bueno, esperamos vernos próximamente. Bueno, un gusto igual para mí, espero verlos pronto y ojalá los podamos asesorar más seguido. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buen Dale, día. hasta luego. Adiós.